Sí, muy buenas tardes. Me toca nuevamente darle la bienvenida ahora en esta sala Jiménez de las Cuevas de la Casa de las Bóvedas, sede de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Y esta tarde vamos a llevar a cabo la segunda parte de la primera jornada del quinto Encuentro Internacional de Poesía Saber Sin Fin. Antes de presentar a los ponentes que esta tarde van a desarrollar la mesa de diálogo, voy a ceder el micrófono al doctor Abel para que nos ponga en contexto sobre esta actividad poética internacional. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda actividad de este día inaugural del quinto Encuentro Internacional de Poesía Saber Sin Fin. ¿Por qué es importante esta mesa dialógica que estamos desarrollando? Desde que surgió el movimiento cultural internacional Saber Sin Fin, ha tenido dos vertientes muy importantes, o yo diría tres. Una, que es la cultural y que cada vez cobra mayor fuerza en el ámbito literario y específicamente en el poético. Otra, que es la vertiente de carácter científico, en donde se han realizado aportes varios, principalmente a través de nuestros programas y de los diferentes artículos semanales que publicamos cotidianamente. Y hay una tercera vertiente que es la vertiente de carácter esotérica, hermética, simbólica, iniciática. Esas tres líneas confluyen al seno de Saber Sin Fin. Específicamente desde la línea científica, nosotros debemos mencionar una labor muy destacada del renombrado científico, investigador y académico mexicano Enrique Canchola Martínez. Enrique, además de ser experto en cuestiones neuronales y hormonales, es poeta. Por eso se ha convertido en uno de los académicos que quizás más haya reflexionado, pensado, aportado e investigado en torno a la poesía y el cerebro. No solamente ha hecho estudios de carácter documental, sino también los ha llevado al laboratorio. Por ejemplo, parte de mi poesía, de mi videopoesía, la ha experimentado con chimpancés para ver las reacciones que mis poemas han ocasionado y los ha medido en laboratorio. Por otro lado, ha revisado la métrica también en función con los efectos neuronales. De tal manera que en Saber Sin Fin y desde Saber Sin Fin hemos hecho aportes muy importantes en torno a la poesía y al cerebro. En torno a esta labor que ha realizado Enrique, pero que también la hemos retomado en los diferentes programas de hashtag Poesía a las 8, en donde han intervenido psicólogos, filósofos, y han aportado en torno a ello, hemos querido desarrollar esta mesa. Ese es el contexto y a la luz del cual debe verse que esta mesa es una continuidad ahora con aportes muy importantes de nuestros invitados de esta tarde. Agradezco a las personas que nos siguen a través de Saber Sin Fin en Facebook y posteriormente de manera diferida en YouTube. Bienvenidos. Gracias, maestro Sinar, por esta contextualización. Muchas gracias, doctor Abel Pérez Rojas, por sus palabras. Y pues vamos a dar inicio con la actividad que esta tarde nos reúne en este espacio, que lleva por título Mesa de Diálogo, Poesía, Psicología y Cerebro. Y se encuentran con nosotros en esta mesa la doctora Alicia Flores. Ella es de México, vamos a brindarle un fuerte aplauso. Julia Loan
Ella viene de Chile. Y el maestro Olinto Montiel de México. Vamos a darles también un fuerte aplauso. Bien, antes de iniciar esta mesa de diálogo voy a leer una pequeña semblanza pues de las personas que nos van a desarrollar este tema. Empezaré con la maestra Alicia Flores, cuyo nombre completo es Delfidia Alicia Flores Ramírez. Es del estado de Veracruz, en México. Estudió medicina e hizo su especialización en Puebla, de médico gineco obstetra. Ejerció 35 años en su ciudad natal y a los 58 se jubiló para dedicarse a la literatura. Cultiva todos los géneros. Tiene 13 publicaciones únicas y 14 en colectivos. Lírica: 3 poemarios, Naufragio, Las 1001 emociones y Atributos florales. El último, Universos fractales, se encuentra en proceso de edición. Colectivos: Voces de tinta, Soles de medianoche, Lloraré un río, La palabra escrita, En el agua, Versarias, Ondinas y Bucaneras, entre otros. Narrativa cortas: Los cuentos claros y el relato espeso, Suave de sur a norte y Alcanzar el sol, Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, junio del 2019. Varios colectivos destacan Esperar lo inesperado, Voces vivas de la constancia, La alegría del hogar, Bocado de ángeles e influencias extranjeras en la cocina poblana. Largo aliento, finalista en 3 concursos internacionales de novela histórica: el Gran Premio de Argentina 2009, Cuba, Casa de las Américas 2010, por una retratista en la corte, y el octavo concurso Hispania de novela histórica por Nochestli, su penúltima novela. Por este motivo fue publicada por la editorial Planeta y por Caudal, casa editorial española, que también la tiene en plataformas digitales. 9 novelas, 5 publicadas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: Lagunas Mentales, Cañitas Causayoli, un retratista en la corte de Felipe II, Pasajeros sin huella, Acuérdate de olvidarme. Con otras editoriales: El Faro de Sierra Negra, Una semana de gracia, Nochestli, marzo 2022. Aparte de estar escribiendo su autobiografía, ejerce la docencia y forma parte del Programa Federal de Fomento a la Lectura. Julia Loan von Krodman, avecindada por 47 en Chile. Ella es psicóloga por la Universidad de Bonn, Alemania, con especialización en psicología clínica y psicología social, magíster en administración y dirección de recursos humanos de la Universidad de Santiago de Chile, diplomada en terapias de tercera generación. Dentro de su experiencia profesional se dedicó durante 12 años a la atención psicológica individual, de pareja y de familia, con una consulta particular, siguiendo la línea cognitiva conductual e integrando la visión sintemática,
retomando esta actividad hace 3 años. Además, desarrolló durante 30 años labores académicas, profesionales en programas pre y postgrado en la Universidad de Santiago de Chile, así como otras universidades, siendo el centro de sus actividades académicas siempre el desarrollo de talleres de desarrollo de habilidades sociales como liderazgo, negociación, comunicación, de creatividad e inteligencia emocional. En lo profesional se desempeñó también como consultora senior de EP Consultores y Asociados Limitada, realizando programas de desarrollo y fortalecimiento de competencias de emprendimiento y gestión de empresas en el Gran Concepción, la provincia de Arauco y de la región 5 de Chile. Últimamente también dirigiendo un programa radial en la radio Puelche de Pucón. Y finalmente voy a leer la semblanza del maestro, del doctor Olinto Montiel Pérez. Él es licenciado en Psicología por la UAP, maestría en Psicología Humanista en el Instituto Universitario Carl Rogers, entrenamiento en psicoterapia en EMDR, desestabilización y reprocesamiento por movimientos oculares, nivel 1 y 2, por la Asociación Mexicana para Ayuda Mental en Crisis, Asociación Civil. Entrenamiento en reimpronta, matricidad, con técnicas de liberación emocional. Entrenamiento en psicoterapia regresiva, reconstructiva en los niveles bueno, eso no lo sé. Okay. Y ya que nos comente el doctor, y facilitador por la alerta, por la AETRA, Asociación Española de Técnicas Regresivas y Aplicadas, diplomada Bases y Herramientas para la Atención Educativa Terapéutica de Personas Afectadas por Violencia Familiar, por Fundación CONI. Otros datos laborales: desde 1991 instructor de capacitación en desarrollo humano en el estado de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y en el Distrito Federal, en instituciones de la administración pública y privada como el IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SECOFI, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, MEXPO, Rotoplast y ADO, Instituto Tecnológico de Cancún, Quintana Roo, entre otros, además de impartir talleres de esta índole a nivel privado. Docencia y ha impartido clases en la licenciatura de Psicología en el Instituto Universitario Carl Rogers y en la maestría en Psicoterapia Humanista en el mismo instituto. Docente en otras instituciones como la Universidad de Oriente, consulta privada bajo los modelos terapéuticos de la Gestalt, PNL, terapia cognitiva, terapia regresiva, reprocesamiento de la información y técnicas de liberación emocional. Voy a pedir un aplauso para los 3 ponentes. Que esta tarde nos van a dialogar con nosotros. Adelante y bienvenidos. ¿Quién inicia? No nos pusimos de acuerdo. Adelante, la doctora. Sí. Bien.
Oigan, después de leer esos currículums, ya se queda uno calladito, ¿verdad? Muchas gracias a Saber Sin Fin, que coordina mi amiga Leticia Díaz Gama. Gracias al maestro Abel por invitarme. Y bueno, vamos a entrar en materia. Cuando el maestro me habló para pedirme que tomara parte de esta mesa, y me da el título Poesía, Psicología y Cerebro, dije, bueno, si viene un psicoterapeuta y viene un poeta, pues yo que soy médico me va a tocar el cerebro. Entonces dije, me voy a estudiar cerebro. Pero ahora que estamos aquí, bueno, qué oportunidad tan maravillosa de conocer la conexión que existe entre la poesía y el cerebro. Parece que no está el experto que ha desarrollado esto, pero para mí fue verdaderamente un reto encontrar si había una psicoterapia poética para ciertas personas, porque yo estoy enterada que hay psicoterapia de la pintura, pero lo que hacen es ponerle el caballete, los pinceles y los colores a la persona y dejarla que cree. Y en esas imágenes ven y leen muchos de sus problemas, pueden diagnosticar cosas que a lo mejor el mismo paciente no las sabe porque están a nivel subconsciente y se revelan. Es como en la literatura también, cuando nosotros yo he formado parte de talleres de lectura con niños en los cuales pues les dice uno y el niño no contesta, pero si lo pone uno a escribir un cuento y dice, bueno, ¿cómo se llama tu protagonista? No, pues se llama Paquito. ¿Y qué tiene el problema Paquito? No, pues que todos los días se levanta enojado. Y el niño va escribiendo, ¿no? Él mismo va dando su protagonismo y va proyectando los problemas familiares. ¿Y por qué está enojado Paquito? No, porque su mamá todos los días lo regaña. ¿Y por qué lo regaña? Porque no se quiere levantar. Entonces tenemos, digamos, un esquema en el cual el niño no nos lo dice, pero el cuento lo grita, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que el cuento lo revela y da datos para ayudarlo, también para nosotros es una revelación y es una sanación. La literatura es sanadora, como todas las artes. Y entonces vuelvo al principio, es posible conciliar el cerebro y la poesía. Ahí me encontré con el primer obstáculo. La poesía es algo que brota de la inteligencia, de la conciencia, a lo mejor de alguna energía, como dicen los poetas, que la musa descendió, que la inspiración estaba vibrando en el aire y el poeta es una antena nada más para bajarlo. Y que quiero creer que así es, porque en realidad en prosa ustedes pueden escribir algo y hacerlo perfectamente legible si agarran oficio de escribir, es decir, sintaxis, todo eso, ¿no? Y la creatividad. Pero la poesía es un relámpago, así me lo han dicho los poetas. Es un instante en que baja. Claro, tiene que encontrarte ocupado, concentrado, haciendo talacha todos los días de escribir, pero llega un momento en que se presenta ese relámpago. ¿Cómo vamos a diseccionar ese relámpago? Cuando un poeta está creando, no le pueden tomar un electroencefalograma y decir, bueno, aquí está la zona de la creación. Eso es algo que nace y que de alguna manera podemos, en ya lo escrito en poesía, poner algo de terapeuta. Pero muchos poetas, el poeta, en los encuentros de escritores siempre hay un día especial para los poetas, porque los poetas son los más conflictivos. Con toda la calma lo digo, porque los escritores de por sí somos conflictivos, pero los poetas no son más. Entonces, parece que esa chispa creadora que tiene el poeta
dedica toda su energía a eso. Y entonces por eso es que los poetas, hay poetas malditos, hay poetas como Bukowski, hay poetas como Rimbaud, claro, conocidos por todos, que ahí canalizan verdaderamente, y no solo los poetas, ¿verdad? Los artistas. Ahí tenemos a Van Gogh, que no me queda claro si era esquizofrénico o era bipolar, aquí lo podrá decir mejor mis compañeros, pero reflejaba en esa noche estrellada sus conflictos. Entonces, bueno, yo creo que he hablado suficiente y voy a ver qué opinan los compañeros psicoterapeutas. Después, como comodín, si ustedes lo gustan, hablaremos directamente de la poesía. Vamos con la compañera. Muchas gracias. Bueno, también primero que nada tengo que decir buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Abel, doctor Abel, o maestro Abel. Muchas gracias. Muchas gracias a la universidad, a la más cerca, ya. Muchas gracias a la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya me lo aprendí. En un lugar maravilloso que estuvimos hoy en la mañana, aquí también, ya había estado el lunes, y también gracias a Saber Sin Fin en general. Y gracias a Saber Sin Fin, cuando yo escucho Saber Sin Fin, es una cosa maravillosa, o sea que realmente nosotros tenemos que provocar y producir saberes sin fin. Entonces gracias a eso estoy aquí. Ahora a mí, igual que la doctora, el doctor Abel me dijo, bueno, de eso tienes que hablar. Y yo me puse a leer también, igual que ella, y a buscar y a pensar qué es lo que yo transmito. Ahora, tengo que decir de entrada algo, yo no soy escritora ni poeta. Yo vivo en la oralidad. Soy más bien orilatora, hablo. Eso es mi fuerte. Y es lo que me ha pasado durante toda mi vida. Escribir para mí es una cosa muy, muy seria y yo no soy tan seria. Ahora quiero partir con una frase, con algo que es como contradecir a mi amigo Carlos Gray, que dijo en la mañana, y primero estaba el verbo. No es así. Lo primero que estuvo es la emoción. La emoción es lo primero que está cuando nos encontramos con un otro. Eso es lo primero, eso es lo que nos conecta con el otro, con los otros, con el entorno. O sea, lo primero que está es la emoción. Lo siento, Carlos. Después vamos. Sí. Nosotros siempre llevamos discutiendo y no puedo dejar hacer referencia a él, pero para mí efectivamente la emoción es lo primero y mucha gente no sabe eso, piensa que ve a alguien y entra en contacto, pero lo primero, esos milésimos de segundo que provoca algo es una reacción a nivel emocional. Entonces desde ahí la emoción es tan importante para nosotros que trabajamos con personas, con la gente, en psicoterapia, en talleres de desarrollo, etcétera. La emoción es fundamental. Sabemos que la emoción, por ejemplo, en todo el proceso de aprendizaje juega un rol importante. Emoción significa poner en movimiento. Por eso realmente es eso lo que pone en movimiento, es lo que nos provoca algo. Es un proceso a nivel cerebral, yo no debería haberme anotado todo eso, no soy muy buena para eso. Pero se ha estudiado muchísimo la influencia de las distintas emociones y nosotros, todo lo que nosotros percibimos, todo lo que nosotros hacemos, siempre está mediado por la emoción que nos provoca. Y tanto como lo percibimos, nuestro estado anímico va a influir en cómo percibimos algo y nuestro estado anímico también influye en cómo reaccionamos, cómo contestamos. Entonces realmente la emoción es un tema importantísimo. Y yo pienso que en la poesía la emoción es un elemento central.
Y cuando el doctor Abel habló de los estudios en torno al efecto de la poesía en el cerebro, justamente se estudia esa parte, las evocaciones afectivas que produce la poesía. Y es muy interesante, bueno, yo leí por otro lado, esto es del Instituto Max Planck en Alemania, que también estudiaron el tema del poder emocional sobre la poesía, los circuitos neuronales que provoca. No me voy a extender porque yo me tupo cuando tengo que leer, yo soy buena para hablar. Pero es muy interesante porque yo ahí aprendí, por ejemplo, de que el baile, la danza, la música provoca otros centros emocionales, afectivos que la poesía. La poesía provoca centros en el cerebro que son de recompensa, de bienestar. Mientras, por ejemplo, la música incita y evoca aspectos que tienen que ver más con el movimiento, la motivación, en ponerse en acción. Entonces es muy interesante los estudios que hay y yo espero que este doctor y ustedes realmente alguna vez lo puedan traer acá, que cuente más sobre eso, porque es interesante. Nosotros todavía no sabemos nada del cerebro, pero estamos avanzando y es fascinante saber, digamos, de que uno diría algo que tiene que ver tanto con la emoción provoca los mismos áreas en el cerebro, y no es así. O sea, la música provoca una cosa y la poesía provoca otras áreas. Es un poco para partir de hablar, porque la emoción, yo creo que es eso, es esa conexión que se hace entre la poesía y el lector, el que escucha. Es muy diferente, hablamos en la mañana, es muy diferente leer un poema a escuchar un poema o declamar un poema. Todo eso provoca distintas sensaciones, y el poeta, una vez que entregó su poema, ya no es su poema, es de la persona. El poema ya es de la persona que lo lee, que lo declama, que lo recita, etcétera. Pero la conexión, para mi gusto, es en la parte de la emoción. Ahí se produce, ahí es lo importante. Ahora, algunas otras ideas en torno al tema de poesía y de la relación ahora también con el proceso terapéutico, porque nosotros somos terapeutas acá y me pidieron hablar un poco de esta área. Yo le doy para todos lados. Yo tengo una sobrina, hoy en la mañana lo mencioné, ella es poeta, una gran poeta, hace educación poética, hace unos trabajos muy lindos. Y ella me dijo algo que uno también lee en otros lados. Me dice: el proceso de un poema es catarsis. Catarsis significa algo me pasa y lo tengo que sacar para afuera. Después viene la evaluación, ¿qué saqué? Pienso sobre eso. Después viene la elaboración, es cuando ya lo escribe, lo elabora, lo trabaja y termina el poema. Y después recién viene la expresión. Y la expresión es cuando sale para afuera, cuando se entrega, dice ella, y ahí es donde se produce el momento también que todo arte debe tener para que sea efectivo y bueno. Se produce el momento estético también de la poesía. Y la expresión en algún momento también es una decisión del poeta y del escritor. Estuvimos hablando hoy, hay algunos que escriben durante años un libro, o que escribieron poemas y los dejaron ahí y los publicaron después de años, como lo que hizo mi sobrina con un libro del cual yo recité una cosita cortita hoy en la mañana. Ahora, ¿qué es lo que hace el poeta y qué es lo que hace el terapeuta? Y ahí estamos a la par. El poeta mira, observa, le pasa algo, viene la catarsis, atiende, o sea, mira, atiende, pone atención. Por eso los poetas también son muchas veces premonitores de las cosas que pasan, es mayor sensibilidad que está ahí. Y después viene la expresión, el poner en palabras. Y ese proceso es muy parecido a la situación terapéutica. Por eso yo digo, el
la terapia, como yo la entiendo, la relación terapéutica, es lo mismo. Además es una danza, es un ir y venir. Y lo que se trabaja en la relación terapéutica, se trabaja lo que pasa ahí, en la relación entre el terapeuta y el que necesita ser guiado, porque nosotros somos guías, nosotros nos decimos, tiene que hacer esto, nosotros le ayudamos a encontrar su camino y trabajamos sobre eso, sobre esa relación. ¿Qué te pasa? En el aquí y ahora, eso es. Hay otros modelos, otros dicen, pero hoy en día en general en todo el área de la psicoterapia se plantea de qué pasa en el aquí y ahora y que se trabaja sobre la relación y sobre lo que aquí está pasando. Yo terapeuta, tú paciente. Y ahí también hacemos, miramos, atendemos, ponemos atención y le ayudamos a poner palabras a lo que le pasa, o sea, expresamos, es una tarea importante. Nosotros de alguna manera co-creamos con la persona, co-creamos, y es un proceso muy poético, porque también tiene ritmos, tiene por ejemplo los silencios, así como un poema no es una cosa sin fin que se habla y se habla, se habla, tiene ritmos, y los ritmos y los silencios son importantes. En una terapia los silencios también son muy importantes, comunican mucho. Entonces todo esto es lo que le da un ritmo, que no es una cosa lineal, es un ritmo poético muy parecido a las poesías. Y muchos de los procesos que pasan ahí en el poner palabras tienen que ver mucho con esta creatividad de los poetas. Nosotros usamos, yo por lo menos uso mucho las metáforas y trato mucho que mis pacientes describen lo que les pasa con imágenes, con metáforas, porque les cuesta, muchas veces te cuesta mucho poner palabra a tu sufrimiento. Y tienes que ayudarle. Hay gente que llega y dice, estoy triste. Bueno, ¿qué tipo de tristeza tienes? ¿Ansiedad? ¿Angustia? ¿Una pena profunda? ¿Qué tristeza? Es muchísimo, son muchas emociones. Y es ahí donde nosotros le ayudamos a encontrar ese camino. Por eso la palabra, el lenguaje también es tan importante en terapia. Entonces es en ese proceso donde nosotros le ayudamos y co-creamos y creamos lenguaje, igual como crean los poetas lenguaje, que ponen imágenes, crean palabras. Yo por aquí encontré, ahora me demoraría mucho encontrarlo de nuevo, pero crean palabras que para nosotros después nos dice todo. O sea, yo lo leí por ahí, estoy en un estado de iguana. El que conoce lo que es una iguana y cómo es una iguana entiende perfectamente en qué estado está. Y de alguna manera de eso mismo pasa en las relaciones terapéuticas, y ayudamos a través de ahí. Y llegamos mucho más profundo también a la persona, le ayudamos a llegar a su centro y a no encerrarse en palabras muy educadas, etcétera. Eso por ahora quiero decir, porque no me quiero alargar más ni quitarle la palabra a mi colega aquí, psicoterapeuta, que ojalá me contradiga en algo. Muchas gracias. Bueno, también debo confesar que por un momento yo decía, bueno, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Porque no soy poeta, no soy escritor, sin embargo me gusta mucho la poesía, no sé mucho de poesía, pero lo poco que he leído me ha fascinado y me ha llevado a estados de mi conciencia y de mi alma que me resulta incluso difícil de explicar. Un poeta, por supuesto, que lo haría. Por ejemplo, leer a Vicente Huidobro, por ejemplo, ¿no? O leer a Chava, o leer a Abel, no se diga Juan Gelman ni cosas por el estilo, que verdaderamente subyugan mi alma, ¿no? Me permití hacer un pequeño escrito, no sé, me voy a permitir leerlo si me lo permiten también,
Vamos a ver, no creo contradecirte nada, más bien aportar un poquito, si me lo permites, acerca de lo que comentabas. Y es que comento lo siguiente: psicología y poesía, dos dimensiones entreveradas, las dos en un vínculo indisoluble con el alma humana. Inefable zona de encuentro, el alma humana. Para el psicólogo es el objeto de estudio, para el poeta es la fuente, manantial de su obra. Uso la palabra alma ya no se utiliza mucho en psicología moderna, porque el alma es un concepto muy vaporoso. A mí me gusta y sé que lo somos en el fondo, pero digamos que a la psicología más científicas, a los positivistas, ¿no?, les gusta lo medible, lo mensurable, y dime, bueno, ¿dónde está el alma? Compruébamelo. Pues no lo puedo comprobar, ¿no? Quizá la poesía lo comprueba, ¿no? Y entonces sigo. Sin embargo, estos dos propósitos son la llave para implementar distintos lenguajes que quizás sin saberlo, poesía y psicología, en el fondo son lo mismo o se refieren a lo mismo. El psicólogo, por su parte, busca entender, explicar y cambiar los estados humanos a estados más normales, saludables, tal vez, a partir de nuestros paradigmas y de nuestras investigaciones, en el caso de ser investigador. El poeta, por su parte, se revela, denuncia zonas luminosas, pero también zonas oscuras, las susurra, las grita, quizá no busca explicaciones, si acaso se explica en sí mismo por su obra el poeta, y no le importa, por cierto, si es saludable, normal o no. Los dos, sin darse cuenta, están mirando desde el mismo lugar, mirando el mismo lugar. Uno describe a través de la metáfora, nada fácil de hecho, el poeta, a veces de hecho se requiere una hermenéutica profunda, ya que su obra rompe en ocasiones en 1000 pedazos el mundo circundante, o transforma en algo totalmente distinto, El otro hurga para encontrar con fina fenomenología los porqués y para qué es del proceder humano, particularmente en la psicoterapia. Pero los dos experimentan maravillas, a veces horrores, claro. Pero surge entonces la pregunta: ¿y si el psicólogo o el psicoterapeuta es un poeta sin saberlo? ¿Y si el poeta es un psicoterapeuta y lo ignora? ¿Será que el poeta con su obra también resulta terapeuta? Porque el poeta muchas veces habla por el sufriente o el gozoso. Puede entender muy bien lo que implica el naufragio del alma, o la visita en sus alturas que solo él o ella en ese caso pueden describir. Quizá porque, como bien decía el gran maestro Heidegger, el lenguaje poético tiene la capacidad de revelar la esencia del ser, ya que es su morada, de hecho lo decía. Para Heidegger, el lenguaje ordinario tiende a encubrir y distorsionar la realidad, y el lenguaje poético permite una apertura hacia la verdad ontológica. Y por otra parte, es fundamental no olvidar el poder de transformación psicoemocional del arte. La poesía, no olvidemos, es parte del arte en general. Sí la música, yo también tengo mi vena musical, soy rock and rollero de corazón, así como me ven, sí provoca muchas cosas, provoca imágenes sonoras, paisajes sonoros, sí. Creo que la música, la poesía, la pintura están hermanados, son quizá dimensiones facetas de una misma forma, ¿no? Yo creo que terminan siendo hartamente terapéutico. Recuerdo, por ejemplo, el trabajo de un maestro, José Gordillo. Este maestro José Gordillo hizo talleres, con niños pequeñitos, y les dio materiales para escribir, para dibujar, para pintar, plastilina, tambores, guitarras, lo que pudieron. Y eran niños con problemas. El proceso a lo largo de los meses fue transformador, quizá transmutador en términos junguianos, y los niños sanaron muchos problemas que tenían. El arte es muy sanador, altamente sanador. Por lo tanto, habría que promover, me permití hacer aquí esta nota,
y con urgencia promover al máximo la generación de lo que mi querido Abel Pérez llama el estado poético permanente. ¿Sí? Y cito, mirar en todo momento desde la poesía la compleja realidad, porque es un estado que salva, que cura, que ennoblece, que asombra. Pero otra pregunta, ¿estamos preparados para ello? Porque la ironía, este estado que implica un estado no ordinario de conciencia, atisba, recorre, cartografía, regiones que bajo la mirada académica de psicólogos o psiquiatras no versados en estas maravillas catalogarían de estados esquizoides, acaso psicóticos. O díganme si no, y me voy a permitir leer algo, que si algún paciente se presentara en su consultorio a un psiquiatra, si dijera, por ejemplo, y fíjese, doctor, que vi 2 camellos cruzando a toda velocidad, vi una palmera lejana, frondosa, multicolor, que seduce con su sombra. 2 siluetas cruzan una duna y 2 bereberes estrechan sus manos. ¿Será aquel un oasis de bebidas espirituosas? Un mercader envuelve con sus explicaciones. Un grupo de forasteros paga con sudor la osadía de caminar de frente al sol. En el desierto de concreto, la ciudad en que vivo, una ciudad del centro de México, un desierto de cemento con dromedarios metálicos, princesas que no cubren su rostro, polvo que no es arena, pero violan la privacidad ocular. Aquí también se desea con los huesos un sorbo de agua fría, tequila o ron, escrito de mi querido Abel. Si eso se lo leyera un psiquiatra en su consultorio, ¿qué creen que diría? Pues como digo aquí, lo mandaría inmediatamente a la farmacia de alta especialidad de que se comprara algún antipsicótico, ¿verdad? Pero por fortuna lo dice un poeta, que un poeta, y en manos del poeta es distinto, porque esto ennoblece el alma, ¿no? Y digo aquí, por fortuna, algunas aproximaciones psicológicas avanzadas o de avanzada han venido, como en el Instituto Max Planck o en el Instituto de Ciencias Noéticas en Estados Unidos, han estado investigando mucho los estados distintos de conciencia. Y yo creo que los poetas, los músicos, en sí cualquier artista que se precie de serlo, está en un estado no ordinario de conciencia. No es el estado habitual de todos los días, son esos chispados, esos relámpagos que decían, ¿no? Donde de repente se nos es revelado algo y se vuelve poesía, ¿no? Ciertamente en la psicoterapia usamos mucho la metáfora, y a veces la metáfora resulta que describe mucho mejor cómo se siente la persona. A veces dice, es que no sé qué me pasa, y dice, perdón por la palabra, dice, pero me siento una mierda. Pues sí, eso describe muy bien cómo se está sintiendo, con el alma empapada de dolor, de sufrimiento y hecha pedazos, ¿sí? Así que la pregunta con la que yo quiero dejar en mi participación, por lo menos por ahora, es, ¿pero estamos preparados para ese estado permanente de poesía? ¿Sí? ¿O seguiremos siendo raros, locos, los que nos atrevamos a beber en esas aguas maravillosas? Y termino diciendo una frase de Rafael Llopis, un español, que dice que la sociedad no está lo suficientemente cuerda como para permitirse la locura. Así que quizá es una buena frase, ¿no? ¿Nos podremos permitir ese estado poético permanente? Bueno, ahí está la pregunta. Muchas gracias. Miren, yo les puedo decir respecto que sí que es verdad eso de que han hecho investigaciones en que leen poesía, y aún personas que no les gusta la poesía o que no la han oído, como lo mismo gente que sí le gusta, provoca estímulos en diferentes zonas. Anteriormente se había, por ahí de 1850, un cirujano francés, Raúl Broca, encontró la zona del lenguaje que coincidía. Las personas perdían el habla o la comprensión de las palabras cuando había una lesión en esa región, y le llamaron tercera, hasta la fecha, tercera circunvolución de Broca, que está en la corteza cerebral. Entonces él estableció esa conexión. Sin embargo, ahora con las nuevas investigaciones de neurotransmisores y neuroreceptores, que sabemos que el cerebro recibe
señales químicas y eléctricas que tardaron 100 años en descubrir la relación a través de investigadores ilustrísimos que dedicaron toda su vida, y varios de ellos ganadores del premio Nobel. Se ve que estimula diferentes regiones, y ciertamente lo que ella dice es cierto. La poesía estimula un neurotransmisor que te da una sensación de placer, más que de bienestar, de placer. Entonces, ese tipo de nueva sensación es diferente de la del lenguaje, de la prosa o de la música. Como dice, activas son las motoras, la música nos mueve a movernos, ¿no? Entonces, a mí, estamos hablando de poesía, y miren, quiero decirles esta estrofita del paisano Gutiérrez Nájera, que dice: la poesía, pugna sagrada, radioso arcángel de ardiente espada, tres heroísmos en conjunción: el heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la emoción. Y si ustedes ven esa estrofita, está realmente lo que ha dicho mi ilustre colega acerca de que llegar, o sea, equipara su trabajo al de un poeta. ¿Por qué? Porque la poesía tiene ritmo, tiene métrica, tiene metáforas, tiene metonimias, tiene aliteraciones, y tiene todo eso que sana. Como dijo ella, me siento como una iguana. Nosotros decimos, ay, me siento toda blandita, o sea, el calor me tiene como huevo estrellado, dice mi hija. Esa es una metáfora, aunque no sea poética, ¿verdad? Un poeta lo diría. Y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas, con qué docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Hablando de una rosa que se seca, la ilustre Sor Juana. Entonces, yo me permití hacer una investigación del cerebro porque dije, me va a tocar el cerebro. Pero es demasiado, y solamente les voy a decir unos datos duros acerca de que el cerebro es la mayor máquina computadora que existe en el mundo, la más refinada, la que jamás, ni siquiera esos de Marvel se lo pueden imaginar. Tiene 800 millones de neuronas conectadas entre sí, que van a dar una interpolación de 2 billones de respuestas. El cerebro es el órgano de la imaginación, es el órgano de las sensaciones, de las emociones. Aquellos que creen que es el corazón, perdón, no es el corazón, es el cerebro el que registra todas las emociones, y es el que de alguna manera oscura, en algún lugar que aún no se ha descubierto, está la creatividad. La creatividad, y lo que dijo ella también lo reafirmo, el poeta es como un vidente, el puede ver, es el que predice. ¿Por qué? Porque también a los poetas se les permite muchas cosas que a los escritores en prosa no, y con una metáfora podemos decir, pero ¿quién no se acuerda de esas palabras? Ese poema de Sor Juana, escrito en 1880, donde dijo: ¿y quién es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Está anticipándose 150 años a la crítica hacia la prostitución, que nosotros tanto penamos a las prostitutas, y en realidad debemos ver si siempre hay material para el que lo quiere consumir. Entonces debemos empezar por educar a nuestros hombres. Y además, déjenme como despedida decirles que
aunque no les guste la poesía, algún día oigan un poema, porque precisamente estos investigadores de la Universidad de Exeter hicieron lecturas de poemas largos y, por ejemplo, en inglés, el pentámetro yámbico que usa Shakespeare en sus obras teatrales, que en su original en inglés todas están en verso, simula el latido del corazón. O sea, son 5 compases, tumta, tumta. Eso nos llega, aunque no entendamos el inglés. Así los invito a que escuchen un poema, aunque no lo entiendan, pero su alma se va a enriquecer, su espíritu, y todo lo que los poetas no pueden decir más que lo dicen en poesía, lo dicen directo al alma. Con esto termino mi intervención. Yo quiero agregar algo que dijo la doctora Alicia. Más que leer el poema, yo siempre digo, léanlo en voz alta. Recién cuando ustedes lean en voz alta, el poema les llega. Ahí recién, ahí se produce el boom, boom del corazón. Ustedes lo van sintiendo. Cuando lo leen, no, mantienen una distancia. Pero cuando lo leen en voz alta para sí mismo, provoca más. Y yo creo que, o sea, para mí personalmente es cuando un poema más me provoca, cuando yo lo leo para mí en voz alta. Yo de repente lo leo y no le encuentro el ritmo, y lo leo en voz alta y le encuentro el ritmo. Y bueno, y el que recita un poema provoca otras cosas que cuando yo me lo recito a mí misma, o sea, son distintas cosas. Eso. Ahora, con respecto al colega que preguntó muy sabiamente si estamos preparados para un estado poético permanente, yo dije yo iba a decir para un estado de locura permanente. Sería ideal, porque si nosotros podemos estar en un estado poético permanente, para mi gusto significaría de que nuestra capacidad de comunicación con el otro, con nuestro entorno, sería mucho más abierto, o sea, sería más armonioso. Por eso yo dije, si esto es ritmo, es danza, entonces, y además significaría que la gente mirase más, entendiera más, atender, o sea, entre oír y escuchar sabemos que hay una gran diferencia. El atender es poner toda tu energía en el otro que tienes enfrente, captar no las palabras, sino lo que te quiere transmitir, la emoción que va ligado a eso, ponerte en eso. Cuando se habla de empatía, que tiene que ver mucho, nosotros tenemos que trabajar mucho con la empatía. En el fondo lo que hacemos es lo que se dice tan simplemente ponernos en los zapatos del otro, ponernos la piel del otro, lo que no significa que tenemos que pensar igual que la otra persona, pero empezamos a entender lo que le pasa desde el punto de vista que él ve las cosas, y el poeta y la poesía nos ayuda en eso también, o sea, tenemos que desarrollar eso. Entonces, si logramos un estado poético permanente, sería esa capacidad de mirar, de atender, de expresarnos mejor, de encontrar nuevas metáforas, de hacer el lenguaje de repente más amable. Además, es una discusión larga, pero en el fondo las cosas son muy circulares. La prosa es lineal, generalmente es lineal, pero muchas veces los poemas no son lineales, son espirales, y nosotros vivimos en espiral, siempre se vuelve a lo mismo en otro nivel, nuestra vida no es lineal. Lograr un lenguaje no lineal, yo creo que los que más lo logran son los poetas, y en el fondo la linealidad es una cosa impuesta por nuestra cultura porque no lo podemos hacer de otra manera, pero la realidad es que vivimos en una circularidad o en una espiral, si uno quiere, porque no nos movemos, no nos quedamos siempre en el mismo nivel. Entonces yo pienso efectivamente que
el estado poético permanente nos ayudaría mucho a avanzar como humanidad, que si eso se lograse, porque el lenguaje se ha empobrecido. Si uno ve la educación ha empobrecido, te obliga de nuevo a pensar más y también a no vivir en el afuera, sino vivir más en el adentro, que no significa aislarse. O sea, vivir adentro no significa aislarse, sino saber quién soy, dónde estoy parada, qué me está pasando en este momento. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. El poeta percibe, o sea, la gente del arte, del mundo del arte, mucho más que otros, algo está en el aire, algo está pasando, y ellos logran captarlo y le ponen palabras. Y puede que esté uno al lado de otro, dos poetas, en el mismo momento, percibiendo algo y escribiendo poemas distintos, porque todos somos distintos también, pero eso es la riqueza y eso es lo circular, digo yo. Así que podría seguir hablando, pero yo creo que sí tenemos que tender y lograr el estado poético permanente, quizás el estado de locura permanente, porque lo de la locura es una cosa bien relativo, como él lo mostró muy bien. O sea, es también impuesta por nuestra cultura, qué es normal, desde dónde es normal. Entonces, no sé, estado de locura permanente o estado de poesía permanente, poético permanente, y la poesía es terapéutica. Estaba pensando también en eso, o sea, es terapéutica para la persona que escribe, es terapéutica para la persona que lo lee, y también es un buen vehículo en muchos sentidos. Así que ahí hay diferencias también, si lo queremos. Pero por ahí me quedo para no alargarme más. ¿Ah? Sí, me pasas el micrófono. No. Porque siempre quiere tener la última palabra, ¿no es cierto, don Salvador? Si no puede ser. Bueno, les agradezco, pero a mí me gustaría, sí te voy a pasar el micrófono, pero yo creo que también sería bueno que haya preguntas, comentarios. Pues para eso es. ¿Viste? Si yo siempre me adelanto, si soy poética, aunque no escribo. Sí. Precisamente es para, si me lo permites, maestro Sinar, empezar a interactuar con el público. Un aplauso para nuestros compañeros. Yo verdaderamente estoy muy contento, porque este concepto de estado poético permanente, analizándose, visibilizándose y trayéndose a una mesa de análisis como este, es justo lo que necesitan nuestros aportes realizados desde la poesía. El estado poético permanente, ¿saben dónde fue creado? El concepto, aquí en Puebla. ¿Saben dónde fue creado? En Saber Sin Fin. Pero el estado poético permanente es solo un estado, porque si revisamos la literatura, también hemos aportado el estado esporádico permanente, el estado temporal permanente, y esa es precisamente la riqueza teórica de empezar a ver las aportaciones desde distintos ángulos y acudiendo a diferentes ramas del conocimiento y del saber. Por supuesto que hemos aislado este concepto a la luz del cerebro, pero necesariamente tendríamos que hablar de filosofía y de educación. Ya hablaremos más adelante y en otros encuentros en torno a esto. Por lo pronto es interesante decir que específicamente la poesía se está trabajando en ciertos centros de rehabilitación contra las adicciones y en ciertos reclusorios, y específicamente con mujeres violentadas y demás. Y hay libros al respecto. La gran mayoría está en inglés, pero están documentadas las experiencias en todos los sentidos de esto que se está haciendo. Más que la pregunta es si hay un vínculo entre poesía y cerebro, la pregunta sería ¿hasta dónde llega ese vínculo y hasta dónde nos podría llevar en todo este panorama tan complejo que tenemos frente a nosotros? No quiero extenderme la palabra, así es que les pido por favor
que levante la mano si alguien tiene alguna pregunta y vamos a ir hasta allá con el micrófono a que nos plantee esta pregunta y a que esto se enriquezca a partir de una actitud dialógica. Adelante, la Pili dice la Julia, la Pili. Pili Machorro, conductora de Entre Amigas. Pues, que sí estoy un poco nerviosa, una disculpa. Fíjense que nos decías, no soy poeta, no escribo, hablo, no. Yo estoy en un club de idiomas. Ese club de idiomas es la adquisición a través del juego. ¿Y qué es lo interesante aquí? Que manejamos lo que es, conviértete en un niño siempre, ¿no? Porque ¿qué nos pasa cuando nosotros, cuántos de estamos aquí, tenemos la barrera, y lo acaban de decir, todo está en inglés? Pero esa es una gran barrera mental. Porque si ustedes se ponen a analizar, el lenguaje es corporal, es facial, es mímica. El idioma solo es un sonido emitido a través de la voz. Cada idioma tiene su propia melodía. Entonces, así como el alemán, nos vamos a la nariz guturalmente. ¿A dónde nos vamos con el chino? Y entonces nos ponemos las barreras a partir de decir, es chino, es muy difícil, es alemán, es muy difícil. Yo escucho aquí que la emoción es parte de la poesía también, nos ayuda, nos expresa. Yo les digo a los muchachos, porque también nos hablan de esta parte, que tenemos fundamentos, estudios científicos que nos avalan y que nos dicen que alguien que habla varios idiomas puede hacer de cosas, ¿cómo les puedo decir? Que a veces no entendemos, que no son, ¿cómo les puedo decir? Que no son tan estructuradas, nos permite definirlas cuando tenemos eso a partir de 3 idiomas desarrollados. Quiere decir que cualquier ser humano lo puede desarrollar a cualquier edad. ¿Qué necesitamos? Solamente exponernos a eso, como exponernos a la poesía. Esto es lo interesante cuando adquirimos idiomas, cuando nos damos esa oportunidad de leer poesía. Cuando nosotros, tengo un socio que me dice, no puedo hablar español, no puedo hablar inglés, no puedo hablar alemán. ¿Qué es lo que te pasa aquí? Que te limita, que pasó en esa infancia, que te limita a expresarte. Cuando tú dices, el idioma tiene su propia melodía, cada idioma tiene. Enamórate de ese idioma, enamórate de esa cultura alemana, enamórate de esa cultura portuguesa, enamórate de esa cultura francesa y tendrás esa facilidad de soltarte, de ser tú. Y así es la poesía. Yo quería compartirles esta parte porque es muy interesante. Llegué aquí y gracias a ver por invitarme, porque hasta lo grabé, pero está muy bonito lo que dijeron, me ha aportado mucho, me ha reafirmado para seguir compartiendo. Gracias. Pili, más que pregunta, hizo una aportación. Les pido que busquen estado poético permanente porque van a ver algunos elementos. ¿Cómo se transmite el estado poético permanente? 1, por contagio. El estado poético permanente es contagioso. Es una conducta y es una actitud. Y está demostrado en otras cuestiones. Una persona que tiene a una pareja obesa, es muy probable que empiece a subir de peso después de un tiempo. Es más difícil que esa persona baje de peso en relación con una persona delgada. Eso está demostrado. ¿Por qué? Por la imitación y el acompañamiento de hábitos. Hay otro elemento también muy importante. Se transmite a través del efecto Pigmalión. ¿Sí? Entonces ya tenemos por contagio, por el efecto Pigmalión, ¿sí? Por imitación, ¿sí? Y por arrebato. Bueno, entre otras cosas más,
por arrebato, que es quizás el más sublime cuando nos arrojamos y nos dejamos llevar por los influjos poéticos como el que tuvo hoy Pili, y por eso esta emoción temblorosa. Tuvo una pequeña petit mort. Adelante, por favor. A ver, Agarra bien el micrófono. me paro porque si no, no escuchan bien, ¿no? A ver. Lo que dijo la doctora es muy cierto. A lo mejor no entendemos o dominamos un idioma, pero como el buen teatro, lo dijo el maestro Héctor Azar, cuando es universal, aunque no entendamos, hay algo que nos está pegando al corazón directo. Entonces, lo que acaba de decir Pili también, los que tenemos la fortuna de haber estudiado varios idiomas, sentimos tan distinta la modulación, la entonación, el ritmo de cada lengua, de cada idioma, que hay una sensación muy diversa cuando yo leo o escribo en español que cuando lo hago en otro idioma. Yo soy admiradora de William Shakespeare. ¿Por qué? Porque las obras de Shakespeare no solamente es buen teatro, excelentísimo teatro, son poesía pura. Y en realidad es algo que pega directamente al corazón. Yo les puedo dar un testimonio. Estando viviendo en Inglaterra, estuve en el Globe Theatre, que es la reproducción del teatro de William Shakespeare, en el lugar en que creen que estuvo y demás. Allí se representan las obras, obviamente, de él, en un teatro en donde uno se siente en el siglo en que él las creó. Y no se imaginan qué impacto tan grande es estar ahí parado, oyendo esos actores tan sobresalientes, acaba uno llorando. Ahora, como una pequeña contribución, esta es una poesía que yo escribí recientemente en inglés. Yo sé que hay mucha gente que aquí no va a entender, pero les voy a decir más o menos al final lo que quise plasmar acá. Hay dos formas de escribir poesía. La poesía que tiene una rima, aunque no sea una rima como el soneto, etcétera, etcétera, y la poesía que es arrítmica, pero que también tiene algo muy especial. Esto sí tiene algo de ritmo, vaya, y de modulación se llama Esto es, en inglés, It is. The mystery mastery in the voyage of living. It is the mystery mastery in the art of loving. It is the full impact of well knowing that our stay in this planet is just for such a short while. It is the delusion of knowing that lies and disguises, pretenses and shyness, envelops and swallows in full all true loving. It clashes and strikes, it subtracts and diminishes, it just kills and finishes all hopes and expectancies. All mystery mastery, transporting beliefs, desires, deep thoughts, also harmfulness to the true dimensions of the real sense of loving. Permítanme. A ver, pásame para. Gracias. To what extension then should we avoid perishing? Attached to the voids, the inconclusive futility of vanishing glories, of non-committed wishes, of frustrated loves, and unfinishing planning. To what extent then shall we at last, in our short understanding, in the long-lasting run,
to grab and cherish with both arms surrounding everything worthwhile in living. It is, it was, it will be forever the undeniable truth of all human beings. Bueno, ¿qué estoy hablando en este poema? Algunos habrán entendido parte, quizá algunas palabras, otros no. No lo voy a traducir todo completo, simplemente una idea. Esto es el misterio que tiene una maestría en el viaje de la vida. Y estoy hablando, obviamente, del impacto de conocer que el ser humano vive tan solo un instante en esta tierra, y si no lo aprovecha, ¿qué va a pasar? Hay desilusiones al saber que las mentiras, los disfraces, el pretender y el ser, tímido, ¿verdad?, se roba todo lo que es el verdadero amor. Vuelvo a repetir aquí que es el misterio y la maestría de transportar los deseos, las creencias, los pensamientos profundos que hacen realmente al hombre. Y al final puedo decir como una conclusión que ha sido y será por siempre la verdadera irrebatible verdad de todo ser humano. Digamos, es una condensación de lo que es el poema. Yo creo que se dieron ustedes cuenta de que la modulación del idioma es muy distinto del español, obviamente, pero lo que decía la doctora también toca el corazón y lo toca de una manera muy fuerte y muy diferente. Gracias. Gracias. Adelante, Julia, por favor. No me puedo callar a dos cosas de Pili. Cuando tú mencionaste, cuando te dicen no puedo, salió la psicoterapeuta, la psicóloga, pero inmediatamente. Y contéstela a las personas, no quiero, que empiezan a dejar la palabra no puedo por no quiero. Y van a empezar a darse cuenta de que sí pueden. O sea, el no poder es como una fuerza externa que te domina y que tú sientes que no puedes contra ella. Pero el lenguaje, ahí uno muestra cuán importante es eso. Y si ustedes hacen el ejercicio de cambiar el no puedo, a veces uno está así y dice, ay, no puedo esto, y dice, no quiero, yo tomo la decisión y de repente sí quiero, y de repente sí puedo. Y así existen palabras que nos dominan muchísimo, nos hipnotizan, como también el necesito. No, yo quiero. No es que necesito también es esa fuerza externa, algo que nos domina. No, yo quiero. Entonces, y la otra combinación es también el yo elijo. Yo elijo. No, yo elijo. Y si nosotros empezamos a cambiar ciertas palabras, empezamos a darnos cuenta que también nos liberamos. Ese es el arte, ese es lo lindo del lenguaje, de las palabras y de los pesos que tienen. Y lo otro que no puedo dejar de mencionar con respecto también al idioma, cada idioma tiene su ritmo y tiene su cultura y su forma de pensar. Y si yo quiero aprender un idioma, que no es tan difícil, pero sí tengo que hacerlo pensando y hablando en ese idioma, no traduciendo, tengo que meterme. Y una vez que lo hago, empiezo a entender y empiezo a pensar y se me amplía el mundo, porque los alemanes tienen otras formas de pensar que los hispanoparlantes. El mismo idioma te va condicionando, entonces hay variaciones y eso te hace crecer también. Entonces es muy verdad que el idioma es algo que uno
perfectamente, puede aprender y que además te transmite mucho más de acuerdo de qué idioma es. Los ritmos, los poemas en alemán son distintos. Cuando yo tengo la voz bastante ronca, pero cuando yo hablo en alemán son unas cuantas octavas más bajas todavía, o sea, es como más así. Du kannst mich mal. Le caigo mal. No. No, sí, estaba tratando de acordarme de un poema, pero no, yo no tengo buena memoria. Entonces, eso quería decir, es tan importante y con eso también abrimos el estado poético a otros idiomas. Y si yo quiero traducir un idioma, Lili lo sabe muy bien, yo tengo que ser capaz de pensar en ese idioma. Traduzco un poema, tengo que ser capaz de pensar en ese idioma y de sentir esa cultura, poder transmitirlo. Yo me empecé a acordar de que yo he hecho traducciones de poemas y de canciones del castellano al alemán en su momento. Cosas que uno hace en la vida, porque de repente me acordé y se me había olvidado. Y era un trabajo duro, pero yo al final quedé bien contenta con lo que había hecho. Bueno, gracias. Yo siempre me agarro mucho del micrófono. Rápidamente, algunas ideas que surgieron de lo que amablemente nos leíste. Ahí se me fue tu nombre en inglés. Y es que me recuerda algunos pasajes, no los cito textualmente por supuesto, de William Blake, por ejemplo, el misterio, el gran maestro, los grandes misterios insondables, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque todavía me resisto, quiero decir, a pensar que la poesía es un acto biológico, como algunos dicen, ¿no? Precisamente si un neurólogo o un neurocientífico habla de poesía, yo creo que lo va a remitir a un acto biológico, es decir, que en toda la complejidad de lo que implica la sinapsis, que implica las redes neuronales, etcétera. Y sí, pero creo que va más allá. Yo creo que la poesía es un acto del alma. Otra vez, y me voy y brinco a William Blake y brinco a otros que hablan de esos misterios que la poesía revela, que la poesía nos deja entrever, como que nos abre brechas hacia otros universos, a los universos del alma. Y a veces ahí creo que ya las sinapsis se quedaron en la tierra, aquí donde todo crece, nace, se reproduce y se muere, pero el alma no. Y esto se los digo porque, bueno, me ha gustado en este asunto de la psicoterapia y la psicología investigar acerca de estados distintos de conciencia y de lo que ocurre, por ejemplo, en los estados cercanos a la muerte. Y hay algo que es un misterio, por ejemplo, el caso del doctor Iben Alexander, que era un neurocientífico, que tiene una afectación grave por una bacteria que se le va al cerebro y le produce una muerte cerebral terrible, queda en coma. Los medidores, los electroencefalógrafos y cosas así estaban planos, ya no había actividad cerebral. Y luego, inexplicablemente, él regresa. Y lo que narra cuando regresa de lo que vivió y no fue aquí, es verdaderamente y absolutamente extraordinario. Es poético lo que él narra, el doctor Iben Alexander. Tiene un libro o dos publicados, no recuerdo sus nombres, Iben Alexander o Iben Alexander, y él, de ser un escéptico que todo lo quería explicar a partir de sus neurociencias, se da cuenta que sí, eso es, por supuesto que para que se manifieste la poesía, para que un poeta pueda expresarlo, pueda hablar, pueda moverse, necesita de un cerebro y, por supuesto, es inevitable. No puede haber poesía si no hay un cerebro que se permita manifestarlo. Pero entonces, ¿qué pasó cuando el doctor Iben Alexander narra lo que vio, lo que vivió y lo que sintió, ya no aquí? Entonces yo creo que el cerebro es solamente una hipótesis, pobre hipótesis si tú quieres, de que lo necesita el alma para manifestarse, ¿sí? Pero la poesía, por tanto, no nace, o sea, sí nace como manifestación aquí, ahora, del cerebro, pero no viene precisamente de allá. Es como la televisión o un teléfono. O sea, lo que capta este teléfono no nace aquí, necesita de todos estos circuitos, como un cerebro,
y todos esos chips y cosas por el estilo para manifestar lo que vemos, pero no nace aquí, nace en otra parte, en una fuente. Yo por eso decía que el alma es como la fuente, que se conecta quizá con otras fuentes más grandes, sí, y ciertamente son actos incluso teológicos, sí, hechos teológicos, o más allá de la misma teología, sí, que nos llevan a que la poesía nos deja entrever fenómenos extraordinarios. A veces lo que queda después de la poesía es el silencio. ¿Explicar la poesía? Sí, pero ya es un acto explicativo, no es la poesía misma. Incluso el acto de escribirla, sí, lo que vemos de la poesía ya es lo que queda, pero lo que nació, lo que experimentó el poeta en ese momento, en el silencio de su alma, en el furor, en ese rayo que le lleva a escribir a las 4 de la mañana, lo que se le ocurre, lo que nace, es un fenómeno irrepetible. Eso está ocurriendo ahí, en ese instante. Lo que viene después, ya el escrito, la lectura, ya es consecuencia. Y se da lo segundo, yo creo que es el acto de la lectura del quien lo lee, que es otra vez otra fuente maravillosa, otro momento recreativo de lo que el primer poeta escribió, y cuando él lo lee o ella lo leen, es otro momento de creación. Así que, pues yo quería quedarme con esto, que la poesía que escribiste en inglés me recordó, no lo entendí muy bien porque no lo leo, no hablo bien el inglés, pero me recordó esos chispazos de William Blake y de otros que dejaban entrever esos misterios del alma, ¿no? Gracias. Gracias. Bien, pues muchas gracias a los ponentes que esta tarde han disertado en esta mesa de diálogo denominada Poesía, Psicología y Cerebro. Antes de terminar con el evento, me voy a permitir entregar un reconocimiento a cada uno de los participantes. Les leo el texto. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, otorga el presente reconocimiento a la maestra Julián Lohan por haber participado como conferencista en el 5º Encuentro Internacional de Poesía Saber Sin Fin, realizado el 28, 29 y 30 de junio de 2023 en la ciudad de Puebla, México. Lo firma el maestro José Carlos Bernal Suárez, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura. Muchas gracias por haber participado en esta mesa. Sigue la doctora Alicia Flores. Gracias, doctora. Y finalmente al maestro Olinto Montiel. Y pues con este evento, con esta entrega de reconocimientos, me permito también agradecerles a ustedes su presencia en esta Sala Jiménez de las Cuevas, y voy a pedirle nuevamente un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Un aplauso también muy fuerte al artífice de este evento. Al doctor Abel Pérez Rojas. Y es así como pues doy por terminado este evento, dando las gracias primeramente a nuestros ponentes, después la presencia de ustedes acá, las facilidades que nos da la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura a través del maestro José Bernal, vicerrector, el apoyo que nos dan nuestros compañeros en logística para que este evento salga adelante, acá el maestro Héctor, que siempre nos apoya con la iluminación, con el audio, y por supuesto mucho de trabajo que está allá con nuestras compañeras
que realizan todo el papeleo y toda la cuestión logística. Pues muchas gracias, buenas tardes, y supongo que van a tomarse la foto correspondiente, y pues por mi parte es todo. Gracias, buenas noches.